vidas este mensaje, nuestros deseos, nuestros anhelos, Señor, y sabemos que tú te encargas de sorprendernos, de consentirnos, Señor, porque eres un Dios tierno. Porque no solo te llamamos Dios, sino papito, que cuida de sus hijos, que los ama, que no los juzga. La justicia lo puso sobre Cristo para que nosotros podamos recibir libertad. Qué hermosa historia de amor la que vivimos. Te alabamos, Jesús. Gracias por tu presencia, gracias por tu Espíritu Santo, gracias por tu gracia sublime y sobreabundante. Gracias. Te alabamos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. Dios bendiga. Buenos días. Quiero que le digas a la persona que tienes al lado: Dios es fiel. Dios es fiel. Y su amor es para siempre. Su amor es para siempre. Y nos ama como somos, dile. Señor, dile a la persona al lado: Señor, te ama como eres. Pero ahora dile: pero no quiere dejarte así. Mientras Estefia compartía en su corazón lo que el Señor le ha estado mostrando y cómo le ha estado abriendo puertas de algo que para nosotros ya parecía que era lejano, pensaba en que cada uno de nosotros somos sus hijos consentidos. Amén. Cada uno de nosotros, cualquiera que tiene una relación con Jesús, se convierte en un hijo amado, en un hijo del corazón de papá. Y a veces nosotros como que perdemos esa perspectiva y pensamos que quizás no somos tan valiosos como otros, que quizás no nos tiene tan en cuenta como tiene a otros. Y resulta que a todos nosotros nos ama con amor infinito. Su amor es so limitless que alcanza para todos. Y para todos hay amor incondicional, amor ilimitado. Y todo gracias a que Jesucristo conquistó esa puerta que estaba cerrada. Conquistó ese abismo que era infranqueable, que era insondable, por medio de sus sacrificios de 2000 años. Y hoy quiero hablar un poco de eso y quiero que oremos para que Dios nos hable, para que Dios prepare aún más nuestro corazón después de haberle cantado, después de haberlo exaltado. El Señor dice en su palabra que Él habita, ¿en dónde? En medio de las ¿qué? Alabanzas de su pueblo. Cuando le alabamos, cuando lo exaltamos, Él está ahí. Y se goza también con nosotros. Se goza de que sus hijos lo reconocen, de que sus hijos reconocen su gloria, reconocen su poder, reconocen su amor. Por eso estamos aquí y por eso estamos cada fiesta, cada celebración, cada momento que nos recordamos o hacemos memoria de las cosas que ha hecho. Y por ejemplo, hoy, cada domingo, celebramos su muerte, su sepultura y su resurrección. Amén. Porque eso fue lo que dijo Pablo en la palabra. El Señor ha puesto en mi corazón que les hable y que les comparta no de otra cosa, sino del Evangelio y de Jesucristo resucitado. Eso es lo que decía Pablo en la palabra. No le quiero hablar de otras cosas. ¿Para qué perder el tiempo por las arandelas en los interloquios, como dicen sino yendo al punto, al foco? Y el foco es Jesucristo y su obra perfecta. Amén. Y hoy quiero hablar de eso un poco, de la sangre, del poder de la sangre. Y la sangre tiene poder. Pero la sangre de Cristo, la sangre de Cristo. Y no hay perdón, no hay reconciliación sin sangre de por medio. Padre, gracias por esta mañana. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque hoy nos reconocemos como tus hijos. Reconocemos que tu amor por nosotros es ilimitado,
que tu gracia se levanta nueva cada mañana, tu misericordia es nueva cada mañana. Exaltamos tu nombre, Señor. Gracias por el regalo que nos das de reunirnos, de compartir, de hacer iglesia, de hacer comunión, Señor, de hacer compañerismo, Señor, de compartir, Señor, con todos, Señor, con todos nuestros hermanos, Dios mío, el mismo amor, Señor, y el mismo gozo de saber que somos tus hijos. Bendecimos este lugar, ahora te pedimos, Espíritu Santo, que llenes, Señor, nuestras vidas ahora, que te muevas con libertad, que te muevas con poder, que quites toda duda de nuestro corazón, que quites todo escepticismo, que hagas nuestras mentes y nuestros corazones, mentes y corazones dóciles, que quites, Señor, toda autosuficiencia. A medida que crecemos, Señor, y a medida que maduramos en la vida, nos volvemos más creídos, más autosuficientes. Y tu palabra dice que tenemos que ser cada vez más como niños, sensibles, inocentes, receptivos, pero a lo tuyo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El cuerpo y la sangre se llama el mensaje de hoy, pero voy a enfocarme más hoy en la sangre. Y quiero que le digas a la persona que tienes al lado: hay vida y sanidad en el cuerpo de Cristo. Hay vida y sanidad por la sangre de Cristo. Yo quiero que hoy aprovechemos este mensaje y aprovechemos esta oportunidad para que cuando tomemos la cena, cuando tomemos la Eucaristía, como les llamaban en la Iglesia Católica, y está bien llamado, así, esa palabra es bíblica y quiere decir acción de gracias. Cuando tomemos la cena, recordemos y estemos conscientes de lo que estamos hoy memorizando, de lo que hoy estamos celebrando. Amén. Y quiero que vayamos entonces a la palabra en Mateo 26, para ir como entrando en el tema. Y en Mateo 26, en el versículo 27, el Señor, el apóstol está hablando, diciendo lo que ocurrió el día de la última cena. Dice: y tomando una copa, y habiendo dado gracias, ojo a ese detalle, y habiendo dado gracias, por eso es Eucaristía, se la dio diciendo: beban todos de ella, porque esto es mi ¿qué? Mi sangre. Beban todos de ella, porque esto es mi sangre, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Su sangre, la sangre del nuevo pacto, es derramada por muchos. ¿Para qué? Para el perdón. Di perdón. Perdón, y la palabra allí es afesis en el original. Y esa afesis quiere decir liberación, quiere decir soltar, dejar ir. Como cuando tienes un prisionero y lo has tenido allí amarrado y de repente ocurre algo inesperado y hay que dejarlo ir. Llegaron los que lo vienen a liberar, te estás rodeado y dicen: váyase. Le suelta las cadenas y lo deja ir, lo suelta, lo libera. Eso quiere decir afesis, liberación, soltar a alguien, dejar ir. O también habla de liberación de una deuda impagable. Diga amén. Eso es afesis. Entonces aquí está hablando de que esa sangre que el Señor derramó por nosotros tiene el poder de liberarnos. Amén. Tiene el poder de dejar ir lo que nos ata, lo que nos tiene amarrados, lo que nos tiene constreñidos, lo que nos provoca aflicción, lo que separa de nosotros como una muralla, como un barrote que no nos deja avanzar o que a veces no nos deja ver lo que Dios tiene para nosotros. Esa palabra perdón involucra todo eso. Por lo tanto, Eucaristía es tiempo de celebración, de gratitud, porque por su sacrificio, por lo que Él hizo en esa cruz, nosotros somos liberados y las cadenas son rotas y los barrotes se doblan y las deudas terminan. En este caso, la deuda que teníamos con el Padre, la deuda que era impagable, ha sido pagada con la sangre de Cristo. Amén. Entonces la Eucaristía es tiempo de celebrar, tiempo de dar gracias. A veces nosotros pensamos en la Eucaristía como que bueno, ahora sí vamos a entrar a la cena del Señor, pongan cara de acontecido y piensen en lo malo que ha sido. Y resulta que es tiempo de dar gracias por lo que el Señor, exactamente, el Señor ya hizo, el Señor ya lo conquistó, su sangre ya fue derramada y su obra fue más que suficiente para nosotros hoy. Y por lo tanto no es entrar allí con cara de acontecido, sino con cara de gozo, con cara de
felicidad y con un corazón que cree que su obra es poderosa y que su obra alcanza para hoy y hasta el fin de los días. Vamos a ir a Génesis 3. En el capítulo 3, en el versículo 3 al 7, la palabra nos habla de la historia de Caín y Abel. ¿Quién no conoce o quién no ha escuchado la historia de Caín y Abel? Caín fue el que mató a Abel, y uno cuando nace un niño nunca le piensa en ponerle Caíncito. A ver, Caín Guillermo, porque Caín fue el malvado, pero de pronto sí, Abel, o en inglés Abel, sí existe, porque Abel, bueno, fue el que hizo las cosas bien. Amén. Y mira lo que pasa aquí: al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Porque diría, ver, Caín hizo algo bueno, ¿no? Salud. Buscó una ofrenda del fruto de la tierra. Y también Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grasa de los mismos. Y el Señor miró con agrado ¿a quién? A Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y su ofrenda. Fíjate que nosotros muchas veces traemos ofrendas al Señor, o traemos comportamientos, o hacemos cosas que nosotros pensamos que es para que el Señor se agrade. Y así lo hizo Caín. Caín lo hizo de pronto con buena intención. Caín no era malvado, pero lo quiso hacer a su manera y no a la manera de Dios. Y eso es lo que quiere aquí prefigurar lo que la Biblia nos quiere mostrar. Caín trajo una ofrenda, de hecho, pero trajo una ofrenda a su manera, como decía la vieja canción, a my way, a mi manera y no a la manera de Dios. Mientras que Abel trae de los primogénitos de las ovejas y de la grasa. Si trajo de la grasa de los carneros, quiere decir que esa grasa la tuvo que extraer de alguna manera del animal. En otras palabras, Abel tuvo que haber sacrificado esos animales y ponerlos delante de la presencia de Dios. De alguna manera ellos sabían ya que a través de la sangre, a través del sacrificio y derramamiento de sangre, ellos se acercaban a Dios y Dios miraba esa ofrenda con agrado y podían tener comunión con Él. Di comunión. Y eso es el anhelo de nosotros, el anhelo de nuestro corazón, el anhelo del hombre es tener comunión, intimidad con su papá. La intimidad que muchos de nosotros no pudimos lograr con el papá terrenal. Tuvimos problemas, o hemos tenido problemas, o todavía tenemos ese recelo, esa lejanía, o esa dificultad de tener intimidad o comunión con mi papá terrenal. Por problemas en la vida, porque me trató mal, porque fue lejano, porque nunca estuvo ahí cuando yo quería que estuviera ahí. Por alguna u X razón, o porque era muy duro de esos papás machistas, como me pasó a mí, que era tan machista como tan duro que a mí me daba temor acercarme a él. Y él nunca me decía, hijo, te amo, así como con ternura, porque para él eso es como no de machos. Entonces, el Señor les había mostrado a ellos la manera como romper esa barrera y llegar a la intimidad de la relación con Dios, tener comunión. Y la manera que Dios estableció era a través de sangre. Cuando Adán y Eva pecaron y se escondieron entre el jardín, el Señor les dijo, ¿dónde están? Nos escondimos porque tuvimos miedo y nos dimos cuenta que estábamos desnudos. De alguna manera la gloria del Señor se retiró de ellos porque pecaron. Pero cuando el Señor ve, ¿y quién les enseñó que estaban desnudos? Pues de repente la gloria, la presencia, la protección que ellos tenían se retiró. Y ellos llegaron y agarraron unas hojas de higuera y cubrieron su desnudez. Pero el Señor les dice, les quedó bonito el vestido. Sigan así. El Señor, no, venga, que eso no es lo que cubre la desnudez. El Señor por allá fue y buscó pieles de animales y los cubrió con esa piel ensangrentada. Entonces, de ahí, desde ese momento se empieza a prefigurar que Dios, de alguna manera, sacrificó un animal allí y los cubrió con esa piel para poder volver a restaurar esa relación rota desde ese primer momento. Les quita las hojas de higuera y les pone una piel de animal y ahora sí pueden caminar por aquí de mejor manera. Hay sangre de por medio. Y luego ellos sabían que con sangre de por medio podían tener comunión con Dios. Pero Caín, y hoy en día muchos somos Caínes. Y muchos aquí nos volvemos Caín, o la gente que piensa que tiene una relación con Dios es como Caín. Yo tengo mi relación con Dios y yo lo alabo como me dé la gana. O yo lo alabo como a mí me nace y Él tiene que entender. Y resulta que es peligroso, porque Dios es un Dios santo, santo, santo. A Él no se le alaba y a Él no se le llega y ni se le acerca de la manera que a ti te da la gana.
como decía Frank Sinatra, my way, no es your way. El Señor te dice, ¿es my way o the highway? Es a la manera de Dios. Y la manera de Dios, dijo, no hay remisión de pecados sin derramamiento de sangre. Es la manera que Dios lo estableció. Por eso es que nosotros hoy adoramos al Cordero de Dios con mayúscula, que derramó su sangre para que esa comunión fuera perfecta e íntima. Desde ese primer momento Dios estaba apuntando a la sangre del Cordero, no un Cordero común, sino un Cordero perfecto, sin mancha y sin defecto. Ese Cordero es el que nos trae comunión. Y ese Cordero es el que tiene una sangre tan poderosa que nos lava, que nos limpia, que nos hace libres. Y que así como dice Mateo en el Evangelio, derramó su sangre para que hubiera perdón, para que hubiera remisión, para que hubiera liberación, para que hubiera la capacidad de ser íntimos con el Señor. Por eso adoramos hoy. Y por eso le decimos, tú eres mi todo, no necesito más. Y realmente no necesitamos más. Cuando queremos ser como Caín, queremos traerle una ensalada de frutas al Señor. Mira qué belleza, ensalada de frutas mediterránea, sin grasa, aceite de oliva. Pero no, para el Señor es inútil. El Señor necesita ver la sangre. Amén. Y entonces le dice, el Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda. ¿Por qué? Porque a Abel le caía mejor. Porque prefería a Abel. No, yo hubiera pensado eso hace tiempos. De pronto a Abel le caía mejor el Señor, si es que es malo, pobre Caíncito. Pero resulta que lo que no vio con agrado era la manera como Caín se acercó a él. Y entonces dice la palabra, pero no miró con agrado a Caín y su ofrenda. Y entonces lo que nos pasa muchas veces, Caín se enojó mucho. ¿Por cómo no le gusta la ofrenda? Si yo lo hago a mi manera, ¿por qué es que tiene que ser como Dios dice? ¿Por qué es que tiene que ser como mi mamá y mi papá dice? ¿Por qué es que tiene que ser como las autoridades del país dicen? ¿Por qué tanta disciplina? ¿Por qué no puedo ser como a mí me gusta, como a mí me da la gana? Resulta que Dios ha establecido una autoridad y una manera y un estilo de adoración, un estilo de relación. Amén. Y si nosotros decimos, Señor, tú eres mi Señor, quiere decir que yo me estoy sometiendo a lo que el Señor dice. Si no, entonces no es tu Señor, es simplemente un conocido, simplemente un líder espiritual. Pero decirle Señor es que tú estás sometiéndote a lo que Él estableció. Y cuando le dices Señor a Cristo, estás sometiéndote a que su sangre ha pagado el precio para que tú y papá tengan una intimidad, comunión. Y Caín se enojó mucho y su semblante se mudó, como a nosotros nos pasa. Y entonces el Señor le dijo a Caín, ¿por qué estás enojado? ¿Por qué se ha demudado tu rostro, tu semblante? Si haces bien, ¿no serás aceptado? Dice la palabra. En otras palabras, él no hizo bien, no hizo como Dios decía que era bien. Si Caín hubiera sacrificado un cordero, todo bien. El Señor se hubiera agradado de su ofrenda, no importaba qué tan grande, qué tan pequeño, lo había hecho con sangre de por medio. Amén. Así eres aceptado. Si haces bien, eres aceptado. Si no haces bien, no eres aceptado. Señor, ¿y cómo hoy hago bien? ¿Cómo hago de manera que sea tan perfecto y tan aceptable que tú me aceptes, valga la redundancia? Pues hoy en día tú lo que haces es creer en que el Cordero perfecto derramó una sangre perfecta para que tú seas aceptado. Amén. Entonces hoy no hay barrera, hoy no hay obstáculo. Hoy podemos hablar con nuestro papá. Hoy podemos tener comunión con nuestro papá por esa sangre preciosa de Cristo Jesús, por ese Cordero perfecto. Hoy, por medio de ese Cordero, hago bien y soy aceptado. Amén. Dile al Señor, yo soy aceptado en ti. Soy aceptado por la sangre de Cristo. Entonces no es a tu manera, es serio. Acercarse a Dios, tener una intimidad con Dios es serio, porque Dios, a pesar de que es amor, es misericordia, es gracia, Dios es santo, santo, santo. No puede uno ir a hablar a Dios como de cualquier manera sin que haya de por medio sangre. No cualquiera se puede acercar sin que esté de por medio la obra de Jesucristo. Amén. Por eso es necesario, por eso es importante, por eso es inexcusable, no se puede eliminar de la palabra tener a Jesucristo siempre enfrente, alrededor, detrás, encima. Jesucristo debe ser el centro
de la predicación, debe ser el centro de tu vida, el centro de tu fe, de tu confianza. Cuando Estefanía hablaba de pongan su confianza en el Señor, me acordaba de lo que a veces le pasa a uno cuando pone su confianza en otras cosas. Y hablábamos ayer, tal vez o antier, con mi cuñada acerca de la plata y acerca de ahorrar. Y yo puedo confiar en mis ahorros, y puedo confiar en mis posesiones, y puedo confiar en lo que yo he logrado con mis fuerzas, pero lo único que te garantiza realmente tu bienestar y tu bendición es Dios. Fíjate lo que le pasó acá a la gente en la Gran Depresión en el año 29. Todos tenían sus ahorros, tenían fondos mutuos, tenían riquezas, y de repente crash, el escándalo financiero del siglo. Año 29, la Gran Depresión de los Estados Unidos. Luego el crash de 2008. Muchos tenían su dinero en fondos mutuos, el mejor fondo, el mejor interés, lo más seguro, y tenga para que lleve. Entonces ni siquiera el más famoso banco, ni siquiera el mejor fondo mutuo nos puede garantizar que mi futuro está asegurado. Y el Señor le dijo al rico, cuando el rico dijo, mira, he acumulado, tengo graneros, he creado edificios para meter mis granos, y edificios, y el Señor le dijo, tonto, mañana vienen por tu alma. ¿Y de qué te sirvió? Lo que no quiere decir que no ahorre, porque yo le dije a mi cuñada, claro, ahorrar es bueno, es una buena idea. Yo puedo ahorrar porque me sirve para mi futuro. Pero el problema no está en que ahorres o no ahorres, el problema está cuando pones tu confianza en el ahorro y no en el que suple para el ahorro. Amén. Entonces, claro que es bueno planear, y es bueno tener el dinero allí y acá, y mirar con inteligencia, o buscar un asesor financiero para que te diga dónde lo pongo, en qué invierto, claro que sí. Pero incluso esos fondos pueden quebrarse. De ahí entonces que incluso para tener la sabiduría de meterlo allí o allá, hay que pedírselo al Señor, porque el Señor sí sabe qué hacer. Te va a decir, sabes que no la pongas allá, ponla aquí, o sabes que por ahora déjala quieta, o no sé qué el Señor nos va a poner, pero la idea es que nuestra confianza esté en el Señor, que es el dueño de los fondos mutuos, en el dueño del oro del fuerte, ¿no? El dueño de nuestra vida, y no nuestra confianza en ese oro, o en eso que tú produces, o en esa salud y en esa robustez que tú tienes y que en cualquier momento puede terminar. Si haces bien, serás aceptado. ¿Y qué es hacer bien? Es creer en el que es perfecto y en el que hizo el sacrificio perfecto, derramó su sangre perfecta para que hoy tú y yo podamos estar aquí con Él en comunión. No hay barrera, no hay obstáculo. El puente, como cantábamos de niños, el puente ya no está quebrado, ya ha sido curado por la sangre de Cristo. Tenemos perdón de pecados pasados, presentes y futuros. Y cada vez que nosotros hablamos de que, cuando pensamos, ¿qué pasó con los antepasados? ¿Qué pasó con la gente del Antiguo Testamento? Con Jeremías, con Isaías, con el rey David, ¿qué pasó con ellos? ¿Cómo se salvaban? Ellos se salvaban mirando las profecías, mirando a Jesucristo hacia el futuro. Nosotros nos salvamos mirando lo que Cristo hizo hace 2000 años. Amén. Jesucristo no lo hizo realmente hace 2000 años. ¿Cómo así? No. Lo que hizo Jesucristo fue entrar en un lugar, como siempre les digo, como dice la palabra, en un santuario no hecho de manos. Jesucristo entró en un lugar transdimensional donde no hay ni tiempo y espacio, y allí es un sacrificio eterno por siempre y para siempre, donde paga los pecados de la humanidad desde antes, de hoy y de mañana. Amén. No hay tiempo ni espacio para Él. Nosotros hemos sido lavados por la eternidad y para la eternidad. Si yo le pregunto a Linda, Linda, ¿qué hora tienes? ¿Qué me dices? No tengo reloj. Tú tienes reloj. ¿Qué hora tienes? 11 y 10. Y yo te pregunto a ti ahora, ¿qué hora es? ¿Qué hora es? 11 y 10. Guillermo, ¿qué hora es? Y si yo sigo allí preguntando, y luego llego hasta donde estaba Manolo, mira a ver qué hora es. Exactamente. ¿Así es? Exactamente. ¿Qué dijo él? 11 y 10. Eso es pasado. Manolo dijo 11 y 11. Y aquí cuando me mueva acá ya va a ser 11 y 12. No es 11 y 10. El tiempo, o sea, el presente no existe.
es simplemente una ilusión que Dios ha puesto para nosotros que nos movamos en este mundo físico. Pero Dios es eterno. Para Dios no hay ni tiempo ni espacio. Dios es. Y el sacrificio de Cristo está en ese lugar donde todo es, donde su sangre ha sido derramada y su cuerpo glorioso y victorioso está enfrente del Padre para siempre y por siempre, en donde Él ha pagado, y cualquiera que cree en Él como nosotros recibe esa aceptación forever and ever. Amén. No necesita entonces otra vez volver a pagar, volver a ir a la cruz y derramar su sangre por los pecados que vamos a cometer hoy o mañana. Su sangre perfecta y eterna ha pagado el precio para siempre. Amén. Ahora nosotros somos aceptados, nosotros hacemos bien creyendo en su sacrificio único y suficiente, como dice Hebreos. Amén. ¿Qué pasaba en el Antiguo Testamento? En el Antiguo Testamento, cuando Israel pecaba, iban a un lugar donde sacrificaban los animales y había un sumo sacerdote que derramaba esa sangre en aquel lugar que se llamaba el lugar santísimo. Y cuando ellos llegaban a ese día, el día del perdón, y el sumo sacerdote derramaba esa sangre sobre la tapa del arca, el caporez, el mercy seat, el propiciatorio, la tapa de oro, cuando caía esa sangre allí, lo que Dios veía era la sangre y no veía lo que había debajo, que era el maná, las leyes y la vara de Aarón, que significaba la rebelión del hombre. Cuando nosotros hoy creemos en esa sangre que cubre, cubre mi rebelión, nuestra rebelión. Y lo que el Padre ve no es mi rebelión, sino ve la sangre derramada, así como esa sangre que derramaba hace 3000 años, hoy ve la sangre derramada del Cordero. Y cuando ellos llegaban a ese lugar y esa sangre derramada era vista por el Padre, todo pecado desaparecía y había bendición para el pueblo, había prosperidad, había lluvia abundante, había sanidad. Y ellos, por la fe en esa sangre, por la fe en esa obra del sumo sacerdote, el pueblo era bendecido. ¿Cuánto más nosotros? Dile a la persona que tienes al lado, ¿cuánto más? Dile, hoy, ¿cuánto más? ¿Cuánto más hoy que tenemos un pacto mejor, con mejores promesas, celebrado con una sangre no de un animal cualquiera, sino de la misma sangre del Hijo de Dios? Amén. La sangre del Cordero perfecto. ¿Cuánto más hoy tenemos mejores promesas? ¿Cuánto más hoy, cuando reconocemos la sangre preciosa de Cristo que nos cubre, podemos obtener libertad, sanidad, provisión, comunión, plenitud, bienestar? Eso es lo que el Señor promete, y el Señor quiere que nosotros tengamos la fe de que eso es así. Cuando lo dudamos, entonces viene la depresión. Cuando lo dudamos, viene la angustia y viene la gastritis. Y se me inflaman las articulaciones. Y todo eso que nos pasa por estar es simplemente estrés de no estar seguro. Ese estrés de saber si mañana me van a pagar o no me van a pagar, si mañana me va a alcanzar o no me va a alcanzar. Es el estrés de no estar seguro. Cuando estamos seguros en cosas materiales, pues sí, el estrés de pronto se baja, pero incluso esas cosas materiales pueden desaparecer. Lo que Dios quiere es que tengamos nuestra confianza en Él. En Él. En Él. Y dice la palabra, como siempre les comparto, y lo compartimos hace unos días: el que crea en Él no será, ¿qué? Jamás avergonzado. El que crea en mí jamás será avergonzado. Jamás será avergonzado. Y nosotros creemos en ti y en tu sacrificio. Lo que dijo Pablo: me gozo en hablar de Él y de Cristo crucificado. Caín mata a Abel. Génesis 4, 9, 10. Entonces el Señor le dijo a Caín: ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu hermano Abel? Y él respondió: no sé. ¿Soy yo acaso guardián de mi hermano? Y el Señor le dijo: bueno, después pasa, ¿no? Pues el Señor sabía, como cuando los niños se esconden en el closet. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo Gabriela? ¿Dónde está Gabriela? Y uno sabe dónde está Gabriela. Uno sabe dónde está el que hizo la maldad. Está parado uno en la puerta del closet. ¿Dónde estás? ¿Por qué te escondes? ¿Dónde está tu hermano? Y el Señor le dice: la voz de la sangre. ¿La voz de la qué? Sangre. Uy, la sangre tiene voz. La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Y es aquí en donde aparece la palabra sangre por primera vez en la Biblia. Y los que estudian la palabra, los teólogos dicen, la ley, hay una ley que se llama la ley de la primera mención. Cuando aparece por primera vez una palabra en la Biblia, tiene un significado porque marca
la manera en que va a desarrollarse toda la historia alrededor de esa palabra. Entonces aquí la primera vez que aparece la sangre aquí es la sangre de Abel ha sido derramada, la sangre de un inocente ha sido derramada y esa sangre clama venganza aquí. La sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Y vamos a ver por qué esa sangre entonces marca una historia, marca una línea de entendimiento, pues desde ese instante. La sangre aquí es la primera mención. Aquí hay una verdad especial que después vamos a mirar cuando el Señor la menciona. El Señor dice que la sangre rociada en el Mercy Seat, la sangre rociada en la tapa del arca, ¿se acuerdan del arca esa de Indiana Jones? Esa es el arca, una réplica del arca de la alianza. La sangre allí rociada, derramada allí, la sangre rociada allí tiene poder y la sangre que está allí habla. La sangre no es derramada, es aplicada. No es que la echó, sino que la aplicó. Cuando los israelitas salieron de Egipto, el Señor les dijo: sacrifíquenme un cordero y ahora rocíen, no es que simplemente echen la sangre, rocíen, apliquen la sangre sobre los dinteles de sus puertas y entonces el ángel de la muerte no entrará cuando vea ¿qué? La sangre aplicada. ¿La sangre de qué? De un cordero sacrificado. Y el ángel de la muerte empezó a moverse por Egipto a acabar con los primogénitos. Pero cuando veía no la sangre en un cordero, cuando no veía la sangre en un balde, sino cuando vio la sangre aplicada en la puerta y en el dintel, en el poste, que es una simbología de la cruz de Cristo, la madera de las puertas. Cuando el ángel de la muerte ve la sangre, cuando la enfermedad ve la sangre, no entra a tu vida. Amén. Cuando el engañador, cuando el enemigo ve la sangre, no entra a tu vida. Cuando el engañador ve que hay sangre en la puerta de tu casa, no entra a tu casa. Amén. Porque ve la sangre del cordero. Esa sangre es la que te cubre. Y por eso cuando las abuelitas decían: sangre de Cristo, cúbreme, ay, tenían razón. Hay poder en la sangre. Tú puedes decir: yo invoco la sangre, estoy cubierto con la sangre. Tú eres consciente en ese momento de que la sangre de Cristo me está cubriendo por la eternidad. ¿Y cuántas veces hemos escuchado testimonios? No, imagínense que mi hija estaba por allá en otro lugar y yo me levanté a las 3 de la mañana con un pálpito aquí. Yo dije: Señor, cúbrela con tu sangre. Y cuando el otro día ella me dijo: no, en ese momento eran como las 4 de la mañana y pasaron unos ladrones y nos dispararon y las balas pasaron por aquí, pasaron por allá, pero a mí no me pasó nada. Mi hijita, a esa hora yo estaba orando que la sangre de Cristo te cubriera. ¿Has escuchado historias como esa? Amén, son reales. La sangre del cordero impide que la enfermedad te toque. Y si te ha tocado, le dice al Señor: esa enfermedad no tiene cabida aquí, porque la sangre del cordero me cubre. La escasez no tiene cabida aquí, la atadura no tiene cabida aquí, porque la sangre me cubre. La muerte no puede entrar aquí, la sangre me cubre. La sangre del cordero. Mira lo que dice Hebreos 12, 22. Ustedes en cambio se han acercado al monte Sión y a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, y a miríadas de ángeles, a la asamblea general e iglesia de los primogénitos inscritos en los cielos, y a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos ya perfectos. Y ponle atención al 24. Y a Jesús, el mediador de un nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel. Wow, aquí vuelve otra vez a hablar de la sangre que habla. La sangre que habla. La sangre de Cristo habla mejor que la de Abel. ¿Sabes qué clama la sangre de Cristo? La sangre de Abel clamaba venganza. La sangre de Abel clamaba ley. Ojo por ojo, diente por diente. Tú me la haces, yo te la pago. Me la tienes que pagar y me la tienes que pagar. Pero la sangre de Cristo habla mejor que la de Abel, porque la sangre de Cristo trae perdón. Amén. Cuando la sangre de Cristo habla, habla sanidad. Amén. Cuando la sangre de Cristo habla, habla vida y no muerte. Cuando la sangre de Cristo habla, habla de intimidad y de comunión, no de separación. ¿Qué fue lo que ellos vieron cuando fueron al monte Sinaí? Vieron a Moisés bajando con unas leyes.
Y esas leyes lo que dijo al pueblo es: cuidaditos, se acercan acá, de ahora en adelante se santifican, de ahora en adelante siguen estos requisitos, porque Dios ya no va a tener intimidad con ustedes como la tuvo antes. Es a través de esta ley. Pero cuando llega Cristo con el nuevo pacto, con mejores promesas que han sido pagadas con su sangre, que habla mejor que la de Abel, ahora ya no estamos bajo la ley de Moisés, no estamos bajo maldición y mortandad, sino estamos bajo la vida, bajo la reconciliación, bajo el perdón, acercamiento, intimidad, comunión por medio de la sangre del Cordero perfecto. Amén. Esta sangre, como la del primer Passover, el primer Passover apunta a los Passover, a las Pascuas de ahí en adelante. Apunta a la Pascua final, a la Pascua perfecta y definitiva, cuando Cristo se reúne con sus discípulos y les dice en esa noche en que iba a ser entregado, toma el pan y el vino y les muestra lo que ese Passover significa de ahí en adelante. En ese Passover, un cordero perfecto iba a derramar su sangre perfecta para siempre. Ese Passover de hace 2000 años iba a permitir que la sangre que se aplica sobre la puerta de mi casa y de mi corazón impediría que la enfermedad llegara, que el ángel de la muerte llegara, que la separación me apartara de mi papá celestial. Y esa sangre habla para siempre en el altar de Dios, en el trono de la gracia. Esa sangre todo el tiempo está hablando reconciliación, está hablando intimidad, está hablando perdón, está hablando vida, está hablando sanidad. Todo lo que tú pienses que te hace falta, esa sangre lo clama enfrente del Padre. Amén. Clama misericordia para el pecador, perdón, clama reconciliación, libertad, clama paz para mi mente, clama libertad de toda opresión, libertad de toda adicción, clama la sangre. Recuerda que yo soy la justicia de Dios en Cristo Jesús, y la justicia ha sido lograda por medio de la sangre del Cordero de Dios. No puedo romper esa aflicción, no puedo romper esa depresión. Cúbrete con la sangre. O sea, hazte consciente de que la sangre te ha cubierto de una vez y para siempre. Que por medio de esa sangre tú estás en una posición de privilegio delante del Dios Creador. Hay una intimidad tal que allí en ese lugar dice la palabra que cuando entremos en su presencia vamos a estar tan convencidos de que vamos a hallar gracia para nuestro oportuno socorro. Amén. Y esa gracia la hallamos por los méritos de la sangre del Cordero. No nos podemos acercar a Dios de cualquier manera, como Caínes del siglo XXI, con ensaladas de frutas de nuestras propias obras y nuestra propia justicia, sino con la sangre de Cristo Jesús. Por eso es que el Señor derramó su sangre y se convirtió, como dijo Juan el Bautista, allá viene, ese sí es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En el Antiguo Testamento era como con las tarjetas de crédito. Pagaban el saldo mínimo cada año de una deuda impagable. Y pagaban el saldo mínimo y los intereses acumulando y acumulando. Jamás podrían pagar la deuda, porque solamente estaba cubriendo la deuda por un rato. Y al año siguiente ya estaba llegando el cobrador, bueno, otra vez, a ver cómo se ha portado, nos veo mal, otra vez, cubrir. Cuando llegó Cristo hizo el pago final. ¿Dónde están sus cuentas? ¿Dónde están sus deudas? A ver, ¿dónde están? Sus ataduras, sus aflicciones, sus enfermedades, todas ellas fueron puestas a cuenta de la sangre del Cordero de Dios, que pagó el saldo final de una vez y para siempre. Ya no más pagos mínimos. Para siempre nuestra deuda ha sido saldada, ha sido finalizada. Cuando Él gritó, consumado es, it is finished, su obra, su misión fue terminada. Pero nosotros hoy hemos entendido que no solamente es su muerte, sino que es su muerte, su sepultura y su resurrección. Porque como aprendimos hace unos días, su resurrección confirma nuestra justicia. ¿Se acuerdan de eso? Cuando Él se levanta de los muertos, le dice al Padre, he vencido. Y cuando en la tumba bajó al Seol, dice que proclamó la victoria a los espíritus que estaban cautivos. ¿Cómo así que? Porque hay una versión que dice predicó. No les predicó porque esa gente ya estaba perdida.
La palabra en realidad quiere decir proclamó. Cuando bajó al Seol, el Señor allí en la muerte proclamó victoria a los que estaban allí. Y se llevó a los que podía llevarse, a los que estaban allí: David, Jeremías, Isaías, todos los santos del Antiguo Testamento que estaban allí en el seno de Abraham, se los llevó con él. Después miremos eso con más detalle. Cuando él resucitó y ascendió al cielo, se llevó a toda esa gente y se los llevó al cielo. A los que creyeron en Cristo hacia futuro. Nosotros ahora creemos hacia el pasado. La sangre de Cristo habla mejor que la sangre de Abel. Pero acá el Señor nos hace una advertencia, es una advertencia que nos hace hoy a ti y a cualquiera, como le dijo a los hebreos en ese entonces, en el capítulo 2, en el versículo 25. Mucho cuidadito, le dice uno al niño, ¿no? Cuidadito con no hacer caso, cuidadito con portarse mal cuando no esté. Y entonces acá el Señor nos dice: tengan cuidado de no rechazar a aquel que habla. Ten cuidado de no rechazar al que habla. ¿A cuál aquel se estará refiriendo con mayúscula? A Jesús. A Jesús, que es el que derramó una sangre que habla mejor que esa sangre de Abel. Tengan cuidado de no rechazarlo, porque si aquellos, está hablando de los del tiempo de Moisés, si aquellos no escaparon cuando rechazaron al que les amonestó sobre la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si nos apartamos de aquel, con mayúscula, que nos amonesta desde el cielo. Jesucristo ahora nos amonesta desde el cielo. Nos está diciendo, no para regañarnos, sino nos está invitando a que crean en el Cordero, que crean en la sangre que limpia, que trae perdón, que trae intimidad, que trae comunión, que trae provisión. Cuidado en rechazar, no rechaces el mensaje que proviene desde el cielo. El Señor se fue y les dijo: me voy al cielo, muchachos, y aquí les dejo el Consolador, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo hoy nos habla a nuestro corazón y nos invita a no rechazarlo. El Espíritu Santo pone en mi corazón el deseo de servir, el deseo de amar al otro, el deseo de perdonar así como yo fui perdonado, el deseo de amar así como yo fui amado, el deseo de ser un servidor del Señor, no para que me pague, sino porque Él ya pagó con su sangre, no para que me bendiga y para buscar cosas como Caín con ensaladas de frutas, sino porque Él ya logró el precio y yo estoy agradecido. Por eso es Eucaristía, porque mi corazón se agrada y se goza de lo que Él ya hizo hace 2000 años por mí y por ti y por cualquiera que no rechace a aquel que habla. Amén. ¿Por qué no le das un aplauso al Señor? La ley, esa que los que rechazaron, que los amonestó en la tierra, esa ley trae maldición, esa ley trae muerte, la ley trae condenación. La ley dice que no tendrá por inocente al que peca hasta la 3ª y 4ª generación. Y uno, pero la gracia dice: tus pecados hoy no recordaré nunca más me acordaré de tus pecados. Esa es la consigna del nuevo pacto por la sangre. Nunca más es nunca más. No seas tú trayendo a memoria los pecados que Él ya no quiere recordar voluntariamente. Nunca más es nunca más. Y si nunca más se acuerda de tus pecados, el Señor hoy te ve como Cristo te ve, limpio. La sangre de aquel entonces cubría, pero en Cristo hemos sido lavados, como dicen en inglés, washed clean. No simplemente cubiertos, como cuando la suegra viene de visita a la casa y yo barro el mugre bajo la alfombra. Ahí está todavía el mugre y se lo dejo ahí mucho rato, empieza a oler mal. En Cristo hemos sido lavados para siempre, purificados. Ahora sí podemos decir, como Isaías profetizó, somos como blanca nieve, somos como más blancos que la lana de las ovejas, a los ojos del Padre. Amén. Amén. Esa es la sangre que habla mejor, muchísimo mejor que la de Abel. Colosenses 1, 19, 21. Reconciliados por su sangre,
Dice, porque le agradó al Padre que en Él habitara toda la... ¿En quién? En Él está hablando de Cristo Jesús. Amén. Al Padre le agradó que en Él, en Cristo Jesús, habitara toda la plenitud de Dios. Cuando veían a Cristo caminar, no era simplemente el carpintero de Nazaret. La plenitud de Dios estaba en Cristo. Tremendo, misterioso. ¿Cómo puede ser que Dios, la plenitud de Dios está en este hombre? Pues así fue. La plenitud de Dios estaba allí, en ese hombre. La plenitud de Dios quiso que en Él estuviera para que nosotros, los que caminamos aquí, cuando lo viéramos y cuando escucháramos el mensaje de aquel que derramó esa sangre, creyéramos y entendiéramos y conociéramos al Creador del universo, al Creador de nosotros, a mi papá. Si mi papá y yo tuvimos una relación horrible, distante, lejana, el papá del universo, el papá creador, tu papá que te ama, quiere tener intimidad contigo. Y como sabe que la intimidad era difícil de alcanzar porque había pecado y corrupción, la sangre pagó el precio. La sangre pagó el precio. Y hoy tienes intimidad con el mejor papá que puede existir, tu papá celestial. Ahí ya no le vas a decir, entonces ¿qué cucho? Como dicen allá en Medellín. La cucha y el cucho. Y otro que no se atreven a decirle papi, porque, uy, no. Entonces ¿qué? Parce. O ¿qué hubo viejo? ¿Qué? No, eres tu papá. Y que hoy, al entender esa relación y esa intimidad que tenemos con Él, podamos nosotros de nuestro corazón, con un amor que viene del Padre, poder tener esa intimidad también con nuestras relaciones horizontales. Nuestra relación vertical ya fue arreglada. Ahora, con ese ejemplo de que mi relación vertical con el Creador, el Padre de las Luces, ha sido restaurada, ese mismo ejemplo el Señor te dice ahora, mijo, aplíquela horizontalmente. Yo ya te perdoné todo, te amé primero, ve tú y perdonas, ve tú y amas. Pero ¿cómo si no me nace? Tranquilo que yo sé cómo. Tú disponte que yo te lleno. Amén. Tú disponte que yo te empujo y te doy el primer paso y te doy el empujón, como los carros esos de 1900 que tocaba darle con la manivela. Si no le da la manivela no prendía. La manivela es el Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo que te impulsa a que adelante. Es el primer paso y de ahí en adelante ya viene todo lo que fluye a través de uno. Amén. La sangre, entonces, entonces agradó el Padre que en Él habitara la plenitud, dice, y por medio de Él, o sea, de Cristo Jesús, por medio de Cristo Jesús, reconciliar todas las cosas consigo. Las cosas, cuando habla de las cosas es un neutro. Cosas quiere decir la creación. Los animales, el planeta, el ambiente, lo que Dios ha creado, lo suyo, las cosas. Hizo la paz con las cosas, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Por medio de Él, dice Él, repito, ya sean las cosas que están en la tierra o las que están en los cielos. La sangre de Cristo es tan poderosa que trae reconciliación con la creación. Amén. Los que dicen, oh, global warming, esto se va a acabar, sí, va en decadencia, pero la misma sangre es tan poderosa que trae reconciliación incluso del planeta Tierra. ¡Wow! Va a haber un momento en que ese planeta va a ser reconciliado y ya la contaminación y el calentamiento global y el petróleo derramado, todo eso va a ser quitado y van a haber cielos nuevos y tierra nueva por medio del sacrificio de Cristo. Dice en otro lugar que no lo puse aquí hoy, dice con la creación toda una gime por redención, y la redención fue lograda por Cristo. Es tan poderoso ese sacrificio, es tan poderoso el sacrificio del hombre, Dios hecho hombre. Es tan fuerte esa sangre, tan perfecta y poderosa que no solamente nos reconcilia a nosotros, sus criaturas, sino que reconcilia el planeta en que vivimos, reconcilia el universo que Él creó. Todas las cosas fueron creadas por Él y para Él, dice Juan. Es tremendo, increíble. Y aunque ustedes estaban alejados en el 21, Colosenses 1:21, y eran de ánimo hostil, ocupados en malas obras, sin embargo ahora Dios los ha reconciliado en Cristo, en su cuerpo de carne, mediante su muerte, a fin de presentarlos santos y sin mancha y irreprensibles delante de Él. Un amigo una vez me dijo, es que yo tengo que llevarle a Dios una iglesia sin mancha y sin arruga.
Pero ¿cómo lo puedes hacer? Tú no puedes limpiar la iglesia, no puedes lavarla con jabón, tú no puedes restregar a nadie. ¿Cómo haces tú para quitarle las arrugas? A menos que vayas donde un cirujano plástico buenísimo que le quite las patas de gallinas y le suba la barriga y le quite los gordos. Pero el único que puede hacer que nosotros como iglesia seamos santos, sin mancha y sin arruga, es Cristo Jesús. Y nuestra fe en el que reconcilió con Él todas las cosas. Gracias a Él y a esa sangre hermosa y perfecta, ahora somos santos y irreprensibles delante de Papá. Amén. Por eso cuando te acerques al Señor, recuerda y sé consciente de lo que eres. La sangre del Cordero te cubre. La sangre está en la puerta del corazón de tu casa, de tu hogar, de tu mente. Por eso ni la muerte ni la enfermedad pueden entrar, pero el Padre sí te abraza y hay intimidad con Él. Por eso le cantamos, por eso lo adoramos, por eso escuchamos su palabra, por eso nos edificamos y queremos saber más de quién es Él y cómo es Él. ¿Y cómo es Él? ¿En qué lugar? Pero al saber más de Él y cómo es Él, nuestra conciencia es más fuerte y más firme y podemos estar más seguros de quién somos, amén, de nuestra identidad de hijos. Sí, claro que vienen los problemas, vienen las dificultades porque estamos en un mundo caído. Ayer me encontraba en FedEx llevando unos paquetes y de pronto llegó un hombre afroamericano y veía las noticias, lo que está pasando en Medio Oriente y decía, ¿pero por qué? ¿Por qué tanta guerra? ¿Por qué no podemos estar reconciliados? ¿Por qué no nos amamos los unos a los otros? ¿Por qué tanta guerra? Yo le dije, somos una humanidad caída. Somos una raza caída. Nadie puede perdonar al otro porque lo va a perdonar. Nadie quiere que el otro tenga lo que tú tienes. Todos estamos caídos. Necesitamos, y entonces necesitamos redención. Y el único que puede redimir no es ni un psiquiatra, no es un tratado de paz, no es Trump, no es Putin, es Cristo. Oh, sí, yo sé, pero es que el mundo se va a... No, es que no hay manera. El único que puede transformar tu interior, tu mente, es Cristo. El único que puede sanar tu corazón y traer reconciliación es Cristo y la sangre del Cordero. Si yo creo en esa sangre, por lo menos voy a traer reconciliación a mi casa y a mis vecinos. Por lo menos yo les puedo extender algo de lo que el Señor pone en mi corazón, amarlos, en qué puedo ser de beneficio, ser amigo, compartir juntos, porque ya la gente no comparte. No podemos hacer un asado juntos porque ya no, esa carne es mía. El asador, no, es que el asador lo pedí yo y nadie más. Cosas tan mínimas como compartir con un vecino. Pero porque hay algo que ha puesto el Señor en tu corazón. Que Erika nos preste la carpa para que no nos dé el sol cuando hacemos el asado. Entonces acá vamos a ver un detalle antes de terminar, para que te des cuenta de lo que pasaba en el arca, lo que pasaba con la presencia de Dios y cómo los israelitas que quisieron relacionarse a su manera recibieron de parte de Dios. Para que entendamos un último punto. Dice, está en Primera de Crónicas 13, es la historia de David y el arca. Los filisteos se habían robado el arca de la alianza, del arca de la que hablamos hace un rato, el arca de madera cubierta de oro con la tapa esa de los querubines. Se la habían robado y estaba en otro lugar. Y entonces David dijo, tenemos que traer el arca. Y le preguntó a los israelitas y le preguntó a todos, ¿qué piensan? ¿Vamos a traer el arca otra vez? Y todos, sí, vamos a traer el arca. Y le preguntó a todos y todos estuvieron de acuerdo. Pero no le preguntó, al único que se le olvidó preguntarle fue a Dios. Oiga, Señor, ¿traemos el arca? ¿Cómo la traemos? A ese fue el último y ni le preguntó. Y llevaron el arca de Dios desde la casa de Abinadab, que era el filisteo, en un carro nuevo. Y Usa y Ahío guiaban el carro. Resulta que el Señor en la ley de Moisés, en la ley de los levitas, había especificado que esa arca no me la montan en un carro, y mucho menos guiado por bueyes, no sean así de bajos. El arca me la cargan sobre unas varas, y las varas las llevan los levitas sobre sus hombros, porque ese elemento es santo, y allí habita la santidad y la Shekinah, la presencia de Dios. Pero yo, no, vamos a traer el arca, métala en el carro de bueyes, y todos allá, y todos estaban felices trayendo el arca, y saltaban y gritaban, el arca ha vuelto, y de repente, panderos, címbalos, trompetas. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano para sostener el arca. ¿Qué iba a ocurrir?
pasaron por un... Imagínense cómo estaban de pavimentadas esas carreteras. Con el arca ahí, el arca... Y de pronto el arca se va saliendo y Usa, que va aquí, puso la mano, el arca se cae. Dios lo mató de inmediato. Y él tenía buena intención, hombre, el arca se va a caer del carro, porque los bueyes casi la volcaron. Y se encendió la ira del Señor contra Usa y lo hirió porque había extendido su mano al arca. Y allí murió delante de Dios. Entonces David se enojó porque el Señor había estallado en ira contra Usa y llamó a aquel lugar Pérez Usa hasta el día de hoy. ¿Sabes qué quiere decir Usa? United States of... No, mentiras. Es Usa con Z. Usa quiere decir fortaleza, quiere decir fuerza del hombre. Eso quiere decir Usa. Llevaron el arca a su manera. No era culpa de Usa, no era culpa de Rusia, no era culpa de Usa, no era culpa de ellos, pero indirectamente sí era culpa porque David dijo, llévenla como sea. Pero el Señor había establecido que eran los levitas los que llevaban el arca, porque es santa, es la presencia misma de Dios, con Dios no se juega. Y ellos estaban saltando y victoriando, y el arca mató al hombre. Entonces la llevaron a la casa de cierto hombre que se llamaba Obed-Edom, y allí se quedó unas semanas, mientras David todos se iban otra vez al palacio. Y cuando se dan cuenta que en la casa de Obed-Edom el Señor lo prosperó y se volvió rico en 3 meses o en 3 semanas, todo lo prosperó, sus hijos, su casa. Y entonces David dijo, pero ¿cómo así que Obed-Edom fue prosperado? Traigamos el arca para acá. Entonces fueron allá a traerla, pero esta vez David dijo, no, tenemos que hacerlo como Dios dice, que los levitas la carguen. Entonces fueron los levitas, sacaron y la levantaron. Y dice la leyenda, no, dice la Biblia que cuando ellos llevaron, sacaron el arca y la pusieron en los hombros de los levitas, Dios les ayudó a llevar el arca a los levitas, como que si Dios le hubiera quitado peso al arca, ¿no? Y Dios fue y todos, wow, y estaban tan felices que David no habían dado 6 pasos cuando al 7º paso, y quietos, vamos a sacrificar 7 bueyes y 7 carneros. Y sacrificaron allí, imagínense 7 bueyes, qué sangrerío tan hijo, chicas. 7 bueyes, 7 carneros. Y dicen los que estudian la Mishnah que muy probablemente son 12 kilómetros de ahí hasta el palacio. Que cada 6 pasos mataban 6 bueyes y 7 carneros. ¿Cuánto demoraron? Qué sangrerío tan tremendo. Pero el Señor se agradó. Antes habían danzado y felices con la presencia de Dios, pero no había habido sangre de por medio. Ahora la sangre de los bueyes, la sangre de los chivos cubría la pecaminosidad del pueblo para que se acercara al arca, y la cargaron los levitas como debía ser. ¿Y sabes qué quiere decir Obed-Edom? Quiere decir siervo de Edom, pero Edom quiere decir rojo y quiere decir también sangre, siervo de la sangre. Obed-Edom, mientras tuvo el arca en su casa, no era el que, tenía la cara, vamos a tocar el arca. Obed, me imagino que sacrificó de lo que él tenía, dice siervo de la sangre. Obed-Edom sacrificó durante esos días que estuvo en la casa, y nomás con ese tiempo que sacrificaba y se relacionaba con la presencia de Dios, su casa fue prosperada, fue bendecido. Y David se dio cuenta de eso, y se dio cuenta de su error, y nos trae a nosotros que por medio de la ley hay mortandad para acercarse a Dios, a menos que Dios que hiciéramos lo que Dios estableció para que nos acercáramos a Él, sacrificios de sangre. Hoy nosotros tenemos el arca de la presencia de Dios. El arca es simplemente un símbolo de Jesucristo, amén, y la sangre de Él mismo derramada. Nosotros podemos tomar el arca y estar en el arca porque Cristo es el arca. Nosotros estamos en Cristo, es más, nosotros estamos dentro del arca. Y lo que Dios ve no es nuestra rebelión, lo que Dios ve es la tapa del arca, ¿te acuerdas? Que es la sangre del Cordero. Sobre la tapa del arca está la sangre del Cordero. Eso es lo que ve Dios desde la eternidad. En ese lugar eterno ve la sangre del Cordero, forever and ever.
Y cualquiera que crea en esa sangre, cualquiera que crea en ese cordero, es para siempre santo, para siempre justo, para siempre perdonado. Y el ángel de la muerte, el ángel destructor, no puede entrar en esa casa. Amén. Oremos. Padre, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, gracias, gracias por tu sangre, Jesús. Gracias porque hoy recibimos esa presencia, esa conciencia de que tú estás en nosotros y nosotros estamos en ti. Que tú nos has sellado con el Espíritu Santo, la garantía de tus promesas que conquistaste por tu sangre derramada. Hoy te pedimos, Espíritu Santo, que te hagas, que te vivifiques en nosotros, que los dones que has puesto en nosotros sean avivados en nosotros, que al ser conscientes de que ya no hay nada que nos separa entre tú y nosotros, sepamos, Señor, que tu presencia está en nosotros, que tu gloria está sobre nosotros, que esa gloria que Adán y Eva perdieron ha sido recuperada por los méritos de Cristo. Y la gloria futura es la que nosotros anhelamos tener cuando venga la salvación final, porque en Apocalipsis dice que allí en el final de los tiempos el árbol de la vida vuelve a ser accesible a todos para sanidad de las naciones. El árbol de la vida que fue restringido en aquel principio del pecado en Edén. Y tú eres el camino y tú eres la vida. Tú eres el mismo camino que nos lleva al árbol de la vida. Tú pagaste el precio para que tengamos acceso a esa vida eterna, a esa vida abundante, tengamos acceso a la sanidad divina, tengamos acceso a la libertad, a la intimidad. Gracias, Señor. Y hoy vamos a proclamar una vez más que esa sangre trae o conquistó, no trae, conquistó ya, porque la palabra dice ya fue, ya pasó, conquistó para nosotros sanidad, libertad. Y vamos a orar, los que quieran que oremos por sanidad, vamos a orar por sanidad. Y vamos a orar sobre esa palabra. Vamos a orar ya. Vamos a orar por Ada, que no está aquí, pero como el Señor le dijo a través del soldado romano, yo sé que una sola palabra tuya es suficiente para sanar. Solamente di tu palabra y el esclavo será sanado. La palabra dice que impondremos las manos sobre los enfermos y ellos se sanarán. ¿Lo sanaremos nosotros? Dios. El Señor los sana por los méritos de la cruz y de la sangre derramada. Entonces oramos por ellos y oramos por Ada, Señor, donde quiera que esté. Enviamos tu palabra de sanidad, para que fortalezcas sus ojos, para que calmes su dolor, Señor, y para que bendigas también su páncreas, Señor, quites toda diabetes, toda presión alta, y bendigas esa operación en sus ojos, esa operación de catarata, Señor, provee para que pueda volver a ver y volver a conducir su carro como siempre, en el nombre de Jesús. Y hoy, Señor, por los méritos de tu palabra, de tu sangre, de tu cuerpo roto, proclamamos sanidad sobre Víctor en el nombre de Jesús. Declaramos que todo tumor, que toda masa extraña en su cuerpo desaparece, que fue vencida en la cruz del Calvario. Por tus llagas fue curado, por tus llagas y tu sangre fue curado. En el nombre de Jesús, hoy lo creemos y tu Espíritu lo llena y le da convicción de que así es. En el nombre de Jesús. Les decimos a Lucho, en el nombre de Jesús oramos, Señor, y proclamamos también que su azúcar, que sus niveles de azúcar son normales en el nombre de Jesús. Proclamamos órganos nuevos. En ti somos nuevas criaturas. Sus órganos son nuevos en el nombre de Jesús. Reprendemos la diabetes, reprendemos ese diagnóstico horrible, proclamamos que el diagnóstico es sanidad por los méritos de la sangre del Cordero. Proclamamos que ya no hay diabetes, sino que su páncreas es nuevo, sus órganos son nuevos, su presión es nueva. Y nosotros hoy lo creemos porque es tu palabra y es verdad. Recibimos de ti por tu gracia, no por nuestras obras, no por nuestros actos, sino por tu sublime acto en la cruz. En el nombre de Jesucristo.
Amén. Ahora vamos a compartir lo que dice 1 Corintios 11. El apóstol Pablo, y hoy una vez más lo decimos nosotros, porque yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado. El Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó el pan y después de dar gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que es para ustedes, hagan esto en memoria de mí. No hagas hoy memoria de ti, vas a hacer memoria de Él, memoria de lo que Él conquistó para ti, porque Él ya no hace memoria de lo que tú hiciste, porque Él dijo que nunca más me acordaré de tus pecados. No se los traigas ahorita a colación, que Él no sabe de qué estás hablando. Hoy hacemos memoria de Él. Amén. De la misma manera tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en memoria de mí. Porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Y hoy recibimos, Señor, sanidad. Confirma tu sanidad, Señor. Confirma tu victoria. Confirma tu libertad en nuestra vida. El ángel de la muerte no puede entrar porque ve la sangre del Cordero que nos cubre. El ángel de la muerte no puede entrar porque mi casa está cubierta con la sangre del Cordero. Hoy mis hijos están cubiertos con la sangre del Cordero. Mis nietos están cubiertos con la sangre del Cordero. Y tú haces misericordia a millares con los que en ti hemos creído. Generación tras generación reciben tu gracia por los méritos de la sangre. Gracias, Señor. Y oramos, Dios mío, para que podamos pronto ser testigos de tu gloriosa venida y que se consume esa salvación final para tu iglesia, en el nombre de Jesús. Amén. Es por eso que te amo, es por eso que te sigo, es por eso que te doy mi corazón. Es por eso que te amo, es por eso que te sigo, es por eso que te doy mi corazón. Tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. Dile tu amor. Tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. Es por eso que te alabo, es por eso que te sigo, es por eso que te doy todo mi amor. Es por eso que te alabo, es por eso que te sigo, es por eso que te doy todo mi amor. Amén. Amén. ¿Cuántos han recibido hoy? Amén. Yo lo creo. Somos cubiertos por tu sangre para siempre y por siempre. Que hay sanidad para ti, libertad para ti, intimidad para ti, provisión para ti, por esa sangre que habla mejor que la de Abel. Amén. Y amén. Vamos a recoger nuestras ofrendas. Padre, gracias. Gracias porque tú dices en tu palabra que si buscamos primeramente tu reino y tu justicia, todas esas otras cosas van a ser añadidas. Y tú eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores, el Rey del Reino, y eres nuestra justicia. Por lo tanto, la justicia que conquistaste con precio de sangre no es una gracia barata, es una gracia para nosotros, pero para ti costó tu sangre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Provee y suple conforme a tus riquezas en gloria para cada familia aquí
representada para cada mujer, cabeza de hogar, para cada hombre, cabeza de hogar, para cada familia. Tú conoces cada clamor, tú conoces cada angustia, tú conoces cada necesidad, tú conoces cada plan, cada proyecto, que los ponemos a tus pies. Suple, Señor, suple al 100 por 1. Suple en el nombre de Jesús. Y acuérdate, Señor, de este ministerio para que podamos seguir adelante y seguir creciendo y que muchos escuchen el Evangelio, las buenas nuevas de la gracia y la paz del Señor Jesucristo. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Y amén.